Porque me pregunto, ¿cómo se hablará en el futuro de la Argentina que estamos viviendo hoy? ¿Dónde estamos parados? Bueno, me parece que se va a hablar con un periodo de mucha crisis, de una crisis que arranca en el último periodo de Cristina, una crisis que Macri recibe, que trata de congelar como puede, logra que eso no le termine de estallar completamente a él y traspasarlo a Fernández. Básicamente va a ser, por ahora, visto como una especie de juego de la bomba que se va pasando de un gobierno a otro. Porque el problema, otra vez, no son los gobiernos ni los presidentes, el problema es la Argentina. La Argentina es un país básicamente agrario, cuya mayoría de la población, casi toda la población, no es agraria, pero vive del agro. Por lo tanto, el agro tiene que sostener todo un conjunto de estructura económica. Cuando no se puede sostener con el agro, soja, le hace Néstor Soja, se tiene que sostener con deuda, le hace Carlos Menem. En este periodo, Macri lo que trató de hacer es correr una carrera contra la deuda, es decir, tomar deuda para tratar de lubricar sus acciones de ajuste y tratar de sobrevivir estos 4 años. La idea era que al término de esta primera presidencia él lograra corregir algunas variables macroeconómicas y la deuda le permitía no tener que hacer un ajuste tan fuerte, lo que se llamó gradualismo. Esa carrera la perdió. Perdón, pero entonces, según esta visión, ¿Argentina no tiene alternativa que vivir del campo nada más? ¿Como no, agroexportador? No, eso es lo que dice Spert. Lo que Por dice eso, Spert, claro. Kachanowski, López Murphy. No, yo lo que dicen eso es que a la Argentina le sobra básicamente 30 millones de personas. Claro, no, yo lo que creo es que, si uno me pregunta qué es lo que creo, es que la Argentina tiene posibilidades, pero no como país capitalista. Es decir, la Argentina tiene posibilidades si concentra toda la industria en 2 o 3 ramas importantes de alta tecnología. ¿Cómo cuál? Se puede concentrar toda la industria en, por ejemplo, tubos sin costura. Se puede concentrar en una rama de alta tecnología, como puede ser alguna rama, concentrar toda la industria automotriz, por ejemplo. Toda la industria automotriz argentina, toda la producción automotriz dispersa equivale a una sola fábrica de Japón. ¿A una sola? A una sola fábrica de Japón. Por lo tanto, la Argentina perfectamente, si concentra la propiedad, es decir, esto requiere un elemento social, porque hay que expropiar la propiedad privada, es decir, hay que abolir la propiedad privada de las grandes empresas, de las empresas, y poner todo a disposición de una economía centralizada y planificada en 2 o 3 ramas, sí, que le da competitividad a la Argentina a nivel mundial, es decir, que la productividad de esas ramas puede estar en o sobre la media, y por lo tanto esa estructura no necesita que el agro la sostenga. Bueno, eso requiere salarios muy altos, porque requiere mano de obra calificada. Todo el mundo entra a trabajar, todo el mundo en blanco. Y en el caso del agro, en lugar de aparecer en propiedades dispersas, se concentra, lo cual también da un salto muy grande en la productividad. Después le voy a preguntar si estamos preparados para eso, porque suena demasiado ambicioso. Digo, salir del capitalismo es como, ahora hay experiencias contadas como sobra una mano, ¿no? Yo venía a hablar del capitalismo Exacto. argentino, me preguntaste cuál es la propuesta, te la hice. Y está bien, ahora lo vamos a seguir profundizando. Sí. Yolanda, mientras tanto, voy al supermercado y es casi una odisea, es como ir de vacaciones, es un lujo llenar un changuito. Cada vez los changuitos son más chiquitos. ¿Qué va a pasar con la canasta básica? Es tremendo porque los precios aumentan continuamente, sí, los venden con aumento y están esperando siempre los que producen, los que envasan, viendo a ver qué es lo que aumenta, por ejemplo, el combustible. En menos de un mes y medio aumentó casi un 11-12%. Hoy lunes, ¿los productos llegaron con aumento? ¿Están llegando? Estamos recibiendo siempre, están aprovechándose porque tienen miedo ahora de que haya nuevo presidente, claro, ponga congelamiento de precios. Y nosotros no tenemos oportunidad de hacer nada porque las marcas líderes te dicen directamente, el precio te bajan con la lista y es eso. Pero ¿qué es lo que está pasando en el medio? Acá se abrió, está bueno exportar mercadería, está muy bueno porque son dólares que entran al país y yo pienso que nosotros con mi gente pensamos, está mal por una parte, tiene que ser regulado. Porque nos quieren cobrar a precio, por ejemplo, la carne a precio internacional, porque ahora vinieron
muchos empresarios de China, especialmente China está siendo fuerte acá en la Argentina, comprando, haciendo los contratos de carne para exportar durante todo el año que viene, de cerdo, de pollo, de cereales. Y todo eso el empresariado que produce acá no lo quiere vender al mercado a pesos que nosotros no cobramos rinde, en claro, pesos, le conviene, en dólares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Prefieren exportar toda la mercadería, cobran en dólares y queda una economía muy concentrada porque no es tan distributiva en el área de exportación. Bueno, de alguna manera lo que decía Arari, ¿no? Recién en el tema de quiénes exportan, a dónde va y qué hacer con la gente que sobra, entre comillas, ¿no? Estamos con este índice casi 41% de pobreza. Y quiero enlazar con Marta Beckerman, que es economista, y mi pregunta clave es ahora, ¿cuáles serán las primeras medidas que se tomen a partir de mañana? El presidente Macri hoy publicó en resolución, en boletín oficial, elimina las retenciones al cuero. Ya se había anunciado, pero digo, no desaprovecha un segundo para tomar medidas. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Cuáles son las medidas que debería tomarse de manera inmediata? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que hay una serie de medidas que ya se están anunciando y que van a cerrar cuando se presente todo el programa económico. Pero más allá de medidas puntuales, lo que me parece muy interesante que se plantea hasta ahora del plan es que se está viendo el riesgo país, no solo como un problema de los acreedores externos, sino también de los acreedores internos. ¿Y quiénes son los acreedores internos? Son los chicos, el 60% de los chicos que son pobres, los jubilados que no llegan, los salarios muy bajos, ¿no es cierto? El aumento de la gente que está bajo el nivel de pobreza. Creo que es muy importante considerar lo que yo llamaría la deuda, el riesgo país a nivel interno. Por eso creo que hay medidas que se están planteando en ese sentido, como se habla de un plan de 100.000 millones de pesos en el sentido de aumentar jubilaciones más bajas, salarios, beneficiarios de planes. Beneficiarios de planes. Entonces creo que ahí hay un concepto de la necesidad de responder al riesgo país, que significa 60% de los niños bajo la línea de pobreza. La deuda social es, digamos, como la prioritaria, creo que ¿no? Es totalmente prioritaria, porque ¿qué tipo de país podemos tener cuando hay chicos que están siendo mal alimentados, ¿no? Creo que este es un tema fundamental. Ahora, hay otros aspectos que me parecen muy importantes, como por ejemplo la idea de que necesitamos una secretaría de planes estratégicos. La Argentina necesita planes estratégicos. ¿Hacia dónde vamos? ¿No es cierto? ¿Qué nos proponemos para el largo plazo? Y esto tiene que ir unido a las políticas macroeconómicas que se plantean hoy. Tiene que ir unido a cómo negociamos con los acreedores externos. Si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que va a ser la Secretaría de la Producción, el planteo es trabajar a nivel de los sectores y a nivel de las regiones. O sea, necesitamos un plan productivo urgente. Y estaba pensando, cuando vos decías que necesitamos nada más que 2 o 3 sectores competitivos, supongo que estás hablando desde el punto de vista de las exportaciones, porque necesitamos mucho más sectores en la Argentina, en el sentido de que una política industrial tiene que apuntar a 2 aspectos: a ser competitivos internacionalmente para tener divisas que son urgentes, divisas genuinas, pero también a dar empleo. Claro. Entonces, además de esos sectores competitivos o de desarrollo del conocimiento, necesitamos el desarrollo de sectores que generen empleo, porque como vos mismo decís, tenemos 40 millones de habitantes y tenemos que hacer lugar para todos. Entonces no nos podemos quedar con 2 o 3 sectores industriales. Pero empleos genuinos. Claro. Realmente, no empleos genuinos donde hay que tener políticas para que otros sectores que en este momento son menos competitivos se puedan reestructurar. O sea, vos necesitas un plan estratégico por sector, de manera de asegurar el empleo. Entonces te das cuenta que todo este plan económico es muy es difícil, es muy ambicioso. Es ambicioso, claro, pero también es una oportunidad, donde va a ser fundamental la negociación con los acreedores externos, sobre todo las condiciones que se planteen. A mí me preocupa cuáles van a ser las condiciones para que los acreedores externos acepten la propuesta de pago de la deuda. Y esto está muy ligado al rol del Fondo Monetario Internacional. O sea, bueno, pero recordemos que el ministro de Economía tiene una llegada directa con Joseph Stiglitz, tuvo el reconocimiento, el saludo. Digamos, hay buenas señales de que por lo menos habría un primer inicio tranquilo. Lo que pasa es que Joseph Stiglitz no es, digamos, el candidato especial del Fondo Monetario. No, pero el FMI también saludó. Pero el FMI también envió felicitaciones como para desearle los mejores augurios a este gabinete.
Digo, tampoco esperemos que el FMI le diga a Alberto, lo aguantamos, hagan lo que quieran, porque sería como, no, a ver, como la otra el Fondo parte, ¿no? Monetario tiene que aceptar una reestructuración de la deuda, porque si no quiebra como institución, digamos, es una deuda muy grande. Lo que tenemos que ver es cuáles van a ser las condiciones que le va a establecer a la Argentina, porque los acreedores externos tienen claro que primero tienen que tener el aval del fondo. Entonces acá lo que va a ser... Ahora, lo que va a tener que ser discutido es qué condiciones tiene que tener la Argentina para que el fondo haga la reestructuración de la deuda. Mientras tanto, en lo chiquito, en lo cotidiano, hay, en medio de toda esta crisis que se está viviendo, hay situaciones extremas. Belén Consi, que es abogada, está con nosotros y dice, bueno, en medio de la crisis hay algunas familias que están pasándola muy mal y otros que se aprovechan que como excusas para no cumplir responsabilidades. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, recién como ella mencionaba, ¿no? El tema que tan importante es la alimentación, porque hoy las familias tienen que llenar 2 heladeras, los padres separados, y colaborar con, por lo general es el padre que colabora con la madre, que suele tener lo que se llama la responsabilidad parental más en cabeza, el cuidado personal del chico más en cabeza de ella. Y las medidas que ahora se empiezan a tomar cada vez más, porque recordemos que antes era una persona, un padre o una madre que no cumplía, si no tenía trabajo en blanco y si no se le podía embargar ningún bien, ya está, no pagaba la cuota. Y ahora empezaron nuevas medidas, como la que fue la semana pasada, que a un hombre ya se le cortó la posibilidad de ir a la cancha de Boca a ver a su equipo, una persona que vive en Salta, que aparentemente a través de las redes demostraba un nivel de vida que no se condice con el incumplimiento de la cuota. Y llevaba solamente un año sin pagar. Bueno, entonces, solamente es un montón, no, porque ¿no? hay, pero que no, pero un año para que se tome una medida así me parece fantástico, porque ¿suele pasar más? Sí, mucho más para tomar medidas cada vez más drásticas. Así que esta fue una muy buena solución. Lo mismo que en su momento fue, ¿te acordás del caso del padre que se iba a Nueva York? Sí. Debía 800.000 pesos, entonces... Ya no puede viajar, ya no en su puede momento ir a una cancha, tal vez. Claro, entonces se está como tomando, esto tiene que ver con el trabajo que hace el abogado de investigar. Y otro tema, de investigar el nivel de vida que tiene el padre de por qué no pasa la cuota. Y otro tema que acá también se viene a sumar es, terminaron las clases y ¿qué hacemos con los chicos? Hay que pagar quizás una niñera. Es otro problema que se plantea. Se manda una colonia, que las colonias están muy caras. No, es imposible. Entonces, digo, cualquier cosa es, desde ir al supermercado, ni hablar de ir a una colonia de vacaciones, pero bueno, es algo, una realidad con la que todas las familias se encuentran. Sí. Pensar en una... Ahora, es viejo hablar, Harari, de izquierda, de centro, de derecha. ¿Dónde estaríamos ubicados? No, yo creo que no es viejo. Efectivamente, es mientras existe el capitalismo, existen las clases sociales, existen intereses de un lado y del otro. Sí. Me quería referir un poquito a lo que dijo aquí la economista. La idea de que las pequeñas empresas ineficientes que tienen que ser sostenidas por toda la población, que es básicamente la clase obrera, va a dar empleo, es falso. Y eso se mostró en los últimos 30 años. Es decir, la Argentina, la estructura del empresariado argentino es en un 95% gente como lo que dice ella. Es decir, empresarios que no pueden competir y tienen que ser sostenidos por el conjunto de la población. Si uno mira los gastos estatales, el déficit fiscal, que es lo que no quiere decir nadie, sobre todo los liberales, el déficit fiscal no es para sostener a los planes sociales o los planes de empleo o la obra pública, no. La mayor parte del déficit fiscal tiene que ver con sostener a un empresariado ineficiente. Y eso lo tenemos que pagar todos. ¿Con qué lo pagamos? ¿Quiénes son esos empresarios? Digo, pienso, automáticamente se me vienen las pymes que dicen no damos la abasto, UIA, toda la UIA, las automotrices, por ejemplo. Las pequeñas son, entre comillas, las peores. ¿Por qué? Porque son las que piden más flexibilización laboral. La primera ley de flexibilización laboral salió a pedido de las pymes. Es decir, ¿por qué? Porque son empresas que como no pueden competir... Entonces, ¿las pymes son las responsables de la flexibilización? Son las principales. ¿Por qué? Porque las pymes, como no pueden competir por escala, entonces, ¿cómo tratan de bajar los costos? Por el lado de la flexibilidad laboral. Por ejemplo, el empleo en negro. ¿Dónde predomina el empleo en negro? En las pymes. Es decir, Marta, ¿está de acuerdo?
Perdón, en primer lugar, las pymes son las que te generan una altísima proporción de ¿Y por qué hay tanto empleada. desempleo y hay tantas Entonces, pymes? Acá tenés dos alternativas. O matás a la pyme, con lo cual perdés el empleo. No o perdés tratás el de empleo, hacer repartís las horas de trabajo. Perdón, o tratás de hacer una política que las fortalezca. Haciendo políticas Pero venimos hace 30 años sectoriales. haciendo políticas que las fortalezcan. Ahora, que me digas que el déficit fiscal que existe en la Argentina es por las pymes. En el 2015 las pymes recibieron 230.000 millones de pesos. En estos últimos 4 años cerraron alrededor de 18.000 pymes, así que no puedo creer que el déficit fiscal... ¿A qué llamamos pymes? Por ahí son empresas que tienen 500, 600 no puedo creer que sea una porque razón del déficit fiscal. Justamente lo que tuviste Te estoy todo dando este un tiempo número, 230.000 millones de pesos en el 2015 transferidos a las pymes. Perdón, pero a lo mejor la solución no es una transferencia simple, sino tener planes estratégicos que hagan que las pequeñas y medianas empresas se puedan reestructurar. Pero una empresa que no tiene escala siempre necesita que la sostengan, porque no es eficiente. Vos tenés nichos con hay una escalas. forma de eliminar el desempleo que es Fabián, repartir las horas de trabajo. En esas empresas se crean grandes empresas y se reparten las horas de trabajo en toda la población sin afectar el salario. En una planificación centralizada, todo el mundo estatal, trabaja, pública. Sí, todo el mundo en blanco, porque hoy el empleo negro es terrible. Bueno, eliminamos los planes sociales porque no hacen falta, porque la gente va a tener trabajo en blanco y repartimos las horas de trabajo entre todos. Estamos hablando de una economía socialista, totalmente distinta a la que tenemos ahora. Una solución real. Claro, bueno, de fondo, primero, por eso digo, son sé dos si realidades. podemos pensar en una economía planificada en las condiciones de la Argentina. Exacto, claro. En las condiciones de la Argentina de hoy vos tenés sectores productivos basados en pymes que dan mucho trabajo. Entonces tenés que encontrar una solución a eso. No puedo pensar en una economía planificada. Yo pienso en roles estratégicos por sector. Vos no podés cerrar el sector. ¿Por qué hay tanta desocupación? Así termino la idea. No podés cerrar el sector textil en la Argentina. ¿Qué haces? Cerrás el sector textil y no producís nunca más. En todo caso tenés que ver dentro del sector textil dónde podés ser más productivo y tratar de reorientar a las pymes hacia ese sector, dándoles crédito, porque por empezar, ¿cómo van a funcionar las pymes con estos niveles de crédito que existen en la... Sí. Me parece que está siendo demasiado duro y no considerando la realidad. En todo caso tenés que ver... La realidad es que hay desocupación y pobreza con pymes. Con pymes cerradas, ¿sabes? No, la Argentina está llena de pymes. Pero vos no sabés. Las pymes cierran porque obviamente pierden en la competencia, así es la competencia capitalista. No van a perder en la competencia si tienen tasas de interés del 70 a 60%. Te hago una pregunta, una pyme, ¿qué escala tiene? ¿Cuál es la productividad de una pyme? Pero, ¿cómo puede competir? Primero que no necesariamente, en muchos sectores vos no necesitas tanta escala como en el pasado. Hay nichos productivos que no requerís ¿Una industria textil no necesita escala? ¿Cómo vas a competir con la industria, china si no tenés escala? Por ejemplo, en el área de diseñadores textiles... La pyme tiene un costo más alto. Pero lo que pasa y ese es que, costo más alto lo tenemos que pagar todos. Lo que pasa es que están hablando, claro, de dos países totalmente distintos, ¿no? Estamos hablando de... El de ella es lo que tenemos ahora. No, ella está haciendo una descripción lamentable de la cantidad de pymes que cerraron los últimos años por una política económica que apostó justamente a la concentración, pero privada. O sea, las grandes empresas son las que se vieron beneficiadas, mientras que los pequeños y medianos, lo dice Marta. Las pymes, que ella se refiere, y la UIA funcionan igual. ¿Por qué? Porque a nivel mundial son todas pymes. La industria de Ratazzi es una industria pyme. A nivel mundial es pyme y necesita todo el tiempo subsidios. Miremos lo que es Tierra del Fuego. Lo que nos costó Tierra del Fuego. Lo que dice Yolanda es el zapatero de la esquina o el super chino también que yo quiero aportar, y en cierta parte él tiene razón también, porque las pequeñas pymes, mira, nosotros quisimos mandar a hacer, aceite, ¿no? Sí. Nuestra marca. Con una pequeña pyme. Ajá. Sin embargo, no es competitiva y no da los precios. Si hacemos con una industria ya tecnificada, grande, es mucho más barato en el precio del producto. Pero ¿qué pasa? Pymes, habría que estudiar bien en esa área. ¿Qué empresas entran como pymes? Porque para mí pymes son gente que tiene, empresarios que tienen hasta 50 empleados para abajo, de 1 a 50. De 50 para arriba no tienen por qué recibir ningún subsidio ni nada por el estilo, se tienen que arreglar solas porque si no son ineficientes. Son empresas de capitales internacionales que vienen, invierten acá, piden plata al Estado y siguen mandando para afuera. Yo lo que hablo con la cantidad de empresarios que vienen a nuestra sede y que me plantean también eso, las pequeñas pymes. Bueno, las pequeñas pymes no pueden producir a gran escala, eso está claro. Pero llamémosle
de qué cantidad a qué cantidad. Ahora, como él dice, Ratazzi, no puede entrar a una pequeña pyme, es una mega empresa donde pone sus propios precios y hace lo que quiere. Es el principal generador de inflación también, porque mi auto vale tal precio y anda a discutirle que no vale ese precio. ¿Belén? Sí, no, que quería agregar otra pata más acá. Yo de economía no sé, pero lo que sí me pasa con clientes, sí, pero sí de clientes que le ha pasado teniendo, sí, alrededor de 20, 25 empleados y hasta a veces menos, que tuvieron que achicarse por tema de impuestos, que yo eso es lo que a veces no sé si está bien, si está mal, corresponde o no, porque hoy también tener un trabajador en negro está mal, menos también tenerlo como monotributista, porque si está en relación de dependencia, tienen que bajar la carga tributaria, es altísima. Es lo que no sé si se va a poder hacer económicamente. Es que no sé si empresarios, de los pequeños es que el empresario gane menos. Pero es la pequeña de 1 a 50 deberían ver una carga tributaria diferente. Y acá estamos, me parece, todos de acuerdo. El empresario que gane menos, dice, para que... Es que lo que no quieren discutir acá es esto. Es decir, todo el problema de la Argentina es que tiene que sostener una ganancia empresaria de un conjunto de empresarios ineficientes, y lo tenemos que sostener todos. La ganancia, pero no se trata solo de esa ganancia se sostiene o con la responsabilidad queda como que la pyme es la responsable. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber una tasa lógica de ganancia, pero vos tenés una incertidumbre en la economía. Si vos no resolvés el problema macroeconómico, cada empresario trata de ganar lo más que puede porque aumenta los precios porque no sabe lo que va a pasar mañana. Hay un contexto global que hace que el comportamiento sea un comportamiento cortoplacista. Entonces vos necesitas soluciones a nivel macroeconómico, necesitas una economía estable para que los empresarios tengan claro una tasa de ganancia que yo creo que tiene que ser razonable, pero que se pueda mantener. La tasa de ganancia es la tasa de ganancia mundial. A ver, la tasa de ganancia es una formación de precios a nivel mundial. Lo segundo que te quiero decir es que la idea de cerrar las pymes me parece una locura directamente. En todo caso, tenés que ver cómo reestructurás a nivel de sectores, qué necesitan. Lo que hicieron los coreanos, por ejemplo, se sentaron con las empresas y... En Corea hubo una dictadura. Perdón. Se hizo con una dictadura. Muy bien. Pero no necesariamente tenés que hacerlo con una dictadura. ¿Cómo haces entonces? ¿Cómo haces para que una empresa se reestructure y pueda mejorar su nivel de productividad? ¿Qué necesita? ¿Necesita crédito? ¿Necesita asesores para la gestión de su empresa? Reforma la ley fiscal. Tiene que haber una reforma de la ley fiscal. Pero esas son las políticas que venimos haciendo desde hace más o menos 80 años. Es decir, desde la década del 30, del 20, se vienen haciendo políticas industriales. Desde los últimos años se viene haciendo esta política y lo que tenemos es 40% de pobreza. Ahora tenemos, pero bueno, digo, también... Perdón, tenemos ahora, pero la dejaron en el 30. Totalmente de acuerdo, pero ¿de dónde veníamos? El 40% de pobreza también es por las políticas industriales. No, pero Marta, digo, también hay que ver de dónde arrancamos la medición. Perdón, pero la medición siempre se hace, exacto, qué recibe y qué entrega. Es como alquilar. Yo alquilo un departamento, me lo entregaron blanco, divino, sin agujeros y yo se lo devuelvo destrozado. Ahora, si me lo dieron destrozado y yo lo mejoré un poquito y el saldo es positivo, en estos 4 años, más de 10 puntos de pobreza. No es culpa de los últimos 70, 80 años, como se repite, ¿no, Marta? Decir que el 40% de pobreza es por las políticas industriales me parece el absurdo más grande que escuché en los últimos tiempos. Bien, a mí me parece un absurdo. A mí me parece un absurdo. Termino la idea. Perdón, vos me dijiste que lo que digo es absurdo, así que déjame responderte esto. Termino y te dejo. Sí. El 40% de la pobreza es por la falta de políticas industriales en este país. Ah, mira vos. O sea que el conjunto del empresariado no es industrial. Políticas industriales no es el empresariado, es una política que dirija, que dé elementos a la industria para que crezca y sea competitiva. Me parece que no sabés lo que es una política industrial. A ver, no, discúlpame. Los industriales han recibido, en todo este tiempo, del 2015 para acá, reciben alrededor de 230.000 millones de pesos por año en exhibición de cargas tributarias y empleo que utilizan como monotributista o empleo en negro. Eso es lo que reciben todos los años. Si a vos te parece que eso no es una política industrial, no sé qué es. No, es una en todo caso Tierra del Fuego, el desastre de Tierra del Fuego no sé qué es. Y ahí lo tenemos, perdón, discúlpame. Todas las políticas de promoción industrial de la dictadura militar para acá fueron constantes. Y acá lo tenemos. Vaca muerta. Lo empezó el kirchnerismo, lo mantuvo el macrismo y ahora lo va a seguir Fernández. ¿Y qué es vaca muerta? Y es el modelo liberal. Salarios ultra bajos de convenio laboral y la plata se puede hacer absolutamente todo. Y ahí lo tenemos. En otro momento me gustaría que hablemos, porque no vamos a llegar, ya se nos acaba el tiempo, pero ¿cuál sería su alternativa dentro de una Argentina capitalista? Porque es mentira que vamos a salir hoy, mañana, el año que viene del capitalismo. Digo,
Por eso digo, hablemos de dentro lo, del de lo capitalismo. posible. No tiene alternativa. Rezar. Bueno, gracias, Fabián. Yolanda, ¿va a seguir aumentando todo? Rápido. Mira, nosotros estamos conteniendo. La semana que viene vamos a largar nuestra canasta navideña en forma oficial. ¿La semana que viene? Sí, la semana que viene, porque ahí es donde ya están ahora. Bueno, las góndolas vienen, los bolsillos vienen escasos de la gente, claro. En realidad. Viene Poco flaco. dinero y nosotros compramos lo justo y seguimos negociando. Esperemos que el nuevo gobierno, su secretario de Comercio que venga, se acuerde también de nuestro sector. Bien. Pero bueno, lo primero que están demostrando es que se sentaron con todas las grandes cadenas y los chicos nunca existen, ni en el anterior, ni en este, ni no sé. Bueno, vamos a ver, hablando espero que de- Alberto se acuerde de los pequeños comercios. Todos los sectores están dando las peticiones. Veremos. Belén, si vienen aumentos, me imagino que en las cuotas también se va a ver reflejado eso. Sí, totalmente. Debería. Sí, a ver, los aumentos es para todos, pero como siempre digo, traten de acordar, utilicen a los abogados no para judicializar, sino para acercar a las partes, porque Bien. encima en enero tenemos feria judicial. Y, Cierto, no siempre, ahora, y claro. no siempre se habilita por estos temas de familia. Marta, muchas pymes nos miran, nos siguen, este empresariado. ¿Qué le decimos? No, quiero decir, no rehuyo la discusión, me parece lindísimo que podamos discutir. Creo que tenemos distinto concepto de lo que es la política industrial y lo que puedo decir a las pymes y lo que puedo decir en general es que me parece que el éxito del plan económico que tenemos frente a nosotros depende de una serie de contextos. De una política macroeconómica que pueda ser sustentable, de poder negociar con nuestros acreedores, porque no tenemos otra, y de una política industrial correcta, porque me parece que tenemos diferentes criterios sobre lo que es una política industrial. Todos los ministros vinieron diciendo eso y acá estamos, porque hay un movimiento de la economía Gracias, argentina Marta. que es... Bueno, en otra oportunidad los vamos a invitar a Me los gustaría dos. que podamos venir acá a Sí. 6 meses Sí. y compartir. Ahí está, en 6 meses está el compromiso. Fabián Arari y Marta con nosotros. Quiero Gracias a mandar todos. un saludo a Gracias. Santiago Balestero que están mirando. Claro, Mandaron cómo saludos. no, sí, Saludos para mi Santiago. familia de Santiago del Ah, Estero, bueno, mandaron un con más mensaje que razón. están ¿De qué- mirando. ¿De qué ciudad? De Agua Dulce, ¿puede ser? No sé, yo Agua conozco Dulce. la banda Saludos. y Wilmer. Así que a todos un abrazo. Seguimos con más noticias.